Desde la parroquia La Milagrosa en la Pradera de Dos Quebradas. Evangelio para este sábado 29 de agosto, Marcos 6, 17, 29. En aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era permitido tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo, pues Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba, quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey dijo a la joven: pídeme lo que quieras que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven, y la joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Celebramos hoy el martirio de Juan el Bautista, de los grandes profetas, de los grandes santos en nuestra historia de la salvación, tanto que la liturgia de la Iglesia celebra, es del único santo que celebra en el año su nacimiento y su muerte, hoy su martirio. Y muchas cosas podemos reflexionar, y hemos reflexionado en torno a este evangelio que hemos escuchado muchas veces, con todos sus personajes. De hecho, de todos ellos hemos hecho alguna reflexión, de Herodes, de los magnates, de los verdugos, de la danzarina aquella, Salomé, que danzó muy sensualmente, etc. En esta ocasión quiero referirme a Herodías, la mujer de Herodes, que era su cuñada, pero se la quitó a su hermano. Y entonces Bautista, el cual el Bautista denuncia el pecado del rey y Herodías. Por eso dice que Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. Meditemos un poquitico en esa actitud de esta mujer. Lo quería quitar de en medio. Cuando la iglesia, a través de la historia y hoy en el mundo y en nuestra sociedad, asume la actitud profética como Juan, de denunciar situaciones que no son buenas, que son pecaminosas, que son injustas, que son malas, brotan las Herodías que quieren, que les estorba la iglesia, la voz de la iglesia, porque les oprime su conciencia, porque simplemente les estorba. La iglesia ha sido durante la historia y hoy también una iglesia perseguida. Muchas veces la iglesia del silencio, muchas veces la iglesia arrinconada. ¿Y para cuántas Herodías les gustaría que fuera una iglesia sin cabeza, decapitada? Es la suerte del profeta. Jesús también, el profeta, terminó en la cruz. También la iglesia debe saber que cuando es fiel a su misión profética, sobre todo de denunciar tantas situaciones contrarias a la verdad, estamos expuestos a eso. Donde no hay denuncia, no hay persecución y no hay martirio. Hay comodidad de una iglesia que vive tranquila. Tal vez en las fiestas de los grandes magnates que rodean a Herodes. Cuando la iglesia se pone al pie, cuando la iglesia es capaz de salir a la defensa de los derechos humanos, de la verdad, del bien, cuando defiende la vida de los que no han nacido, contra el aborto denuncia, cuando la iglesia es capaz de defender la vida de los ancianos, contra la eutanasia, cuando la iglesia pone el dedo en la llaga por las injusticias, por la violencia, por los grupos violentos, cuando la iglesia está allí
defendiendo los derechos de los más pobres, los más necesitados, entonces es incómoda. Y entonces para los grupos más poderosos del mundo y la sociedad resulta un estorbo. Y quieren cortarle la cabeza, a veces de manera sistemática o de manera, ¿cómo diría yo?, legalizada cuando se tiene el poder de un Estado, por ejemplo. En muchos países la iglesia es perseguida. Cuando yo fui a trabajar de misionero al África, a Mozambique, recuerdo que en Brasil me tocó ir a la embajada de Sudáfrica. Sudáfrica es otro país que queda vecino de Mozambique. Y iba a quedarme allí unos días con otros compañeros misioneros. Y me tocaba pedir la visa en Río de Janeiro, pues mientras fue la conexión de los aviones, de los aviones, entonces me tocó ir a pedir la visa y recuerdo que allá en la embajada me insistieron tantas veces antes de darme la visa: usted no puede hablar por televisión allá en Sudáfrica, usted no puede asistir a reuniones, usted no puede dar declaraciones, porque estaban con el sistema político, era el apartheid. En Mozambique el comunismo, en Sudáfrica el apartheid. ¿Cuál de los dos más terribles? Y sin embargo era un sistema de gobierno que a la iglesia le resultaba un estorbo para sus políticas. En Sudáfrica el arzobispo Desmond Tutu y muchos hombres y mujeres y muchos cristianos que luchaban precisamente contra las injusticias, y me insistieron más de una vez y me prohibieron que no podía hablar ni dar testimonio de ninguna forma. Son las situaciones de las persecuciones que sufre la iglesia. Y en nuestro medio pues no habrá un sistema gubernamental que se oponga abiertamente a la iglesia, pero sí hay poderes dentro de la sociedad que les estorbamos y que, como Herodías, les encantaría pedir nuestra cabeza en bandeja de plata. Recemos para que la iglesia dé testimonio como Juan en medio de un mundo que a veces se olvida y está contra Dios. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos ayude siempre. Amén.